Muy buenos días, mis apreciados hermanos, hermanas y amigos y amigas. Que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes y que la paz de Cristo reine en cada uno de vuestros corazones. A esta hora quiero compartir un precioso mensaje que se llama Una fe a toda prueba. Cómo sobrevivir en tiempos de estrés. Y para ello quiero compartir primero dos textos de la palabra de Dios que dice lo siguiente. Lo encontramos en 2 Corintios 5, 19 y 20. Pero antes eh, les recomiendo tener sus Biblias en sus manos para que escudriñen la santa palabra de Dios y no se queden con lo que les dice un predicador, sino que sea la palabra de Dios la que hable a cada corazón. Y si no, coger papel y lápiz y tomar atenta nota y luego leer las Biblias en casa. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 19. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándoles sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Como instrumento de Dios y como profeso adventista del séptimo día, y viendo lo que está sucediendo en este mundo, y que hay personas pasando por momentos difíciles, creo que es mi deber compartir esta palabra, estos mensajes de esperanza a un mundo necesitado y urgido, para que entiendan y comprendan que hay un Dios en los cielos interesado por vuestra salvación y su situación actual. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos hoy con Dios. Voy a compartir un precioso mensaje que se encuentra en la palabra de Dios en el libro de Ruth. En el libro de Ruth vamos a navegar en la palabra de Dios. No hay una forma más maravillosa, no hay necesidad de ir a Hollywood a ver películas que lo que terminan es terminándolo de engañar a uno. En la palabra de Dios, cuando uno se goza en la lectura del sagrado libro, se sumerge en cosas maravillosas. Dice la narrativa lo siguiente: la historia de Noemí abunda en situaciones estresantes que muchas familias actuales también se ven obligadas a enfrentar. Al igual que en nuestro caso, Noemí necesitaba recibir una visión más clara de un Dios compasivo que nos ama y se preocupa inmensamente por nosotros en momentos de dificultad. Una vida llena de estrés. He aquí varias situaciones de estrés que experimentó Noemí de Belén. ¿Acaso usted también se identifique con algunas de ellas? Primero, sufrió hambre. Eso lo encontramos en Ruth 1:1. Dice aquí: y aconteció en los días que gobernaban los jueces que había hambre en la tierra y hambre. Les dejo ahí la introducción para que lean ustedes mismos en sus propias Biblias. Había hambre. Muchas familias no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. En la actualidad, más de 800 millones de personas sufren hambre. Y el 1% más rico de la población mundial vive con los mismos recursos que el 57% más pobre. Por cierto, unos pocos tienen mucho y muchos tienen demasiado poco. Lo paradójico de Noemí y su familia es que tuvieron que dejar Belén, que significa casa del pan,
para buscar alimento en otra parte. Segundo, tuvieron que trasladarse a otra ciudad. Esto es lo que se está viviendo hoy en día. Muchas familias, por sacar a la otra parte de sus familias, emigran de un país a otro país, de una ciudad a otra ciudad. Se vuelve un caso de extrema complejidad. Ruth 1.1 también habla de que había hambre y que tuvieron que desplazarse a otra ciudad. Se estima que en 2018 214 millones de personas inmigrantes emigraron a otros países. Esto significa que en ese año 1 de cada 33 habitantes del planeta tuvo que ir a vivir a otro lugar. Esto tuvo que ir aumentado porque la cifra se queda corta con lo que se está viviendo hoy en día en los países, empezando aquí cerquita por Venezuela. El caso más visible, porque hay muchos otros países en Europa, los negritos están pasando de África a Europa, a España, a Italia, a Francia, a Inglaterra, buscando recursos para poder subsistir y ayudar a sus familias. Los miembros de la Iglesia Adventista no están exentos de esta tendencia. Muchos dejan sus hogares para buscar mejores oportunidades. La familia de Noemí representa a todos aquellos que han tenido que establecerse en contextos culturales y religiosos diferentes sin una red de apoyo. Tuvieron que enfrentar solos las dificultades. Punto 3. Ruth era viuda. Ruth 1.3. Vamos a mirar qué nos dice Ruth 1.3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Perdón, no es Ruth la viuda, era Noemí. Los estudios muestran que la pérdida del cónyuge es uno de los factores más estresantes. Noemí sintió la soledad de la viudez en una sociedad dominada por los hombres, en la que ellos brindaban la seguridad del sustento. Después de la muerte de su esposo, tuvo que educar a sus hijos cumpliendo la función de madre y padre. Eso hoy en día es algo muy particular. Esta es también la triste realidad de nuestro tiempo. Al igual que muchas familias actuales, la de Noemí no funcionaba como quería, sino como podía. Punto 4. El síndrome del nido vacío. Ruth 1.4, vamos a ver qué nos dice Ruth 1.4. Los cuales tomaron para sí esposas moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaban allí unos 10 años. Habitaron 10 años allí en aquella tierra. Es una ley de la vida que nuestros hijos llegan para irse muy pronto. Es natural y forma parte del crecimiento. Aún así, sufrimos. Una habitación ordenada y vacía nos trae recuerdos del ruido y el desorden causado por la presencia de los hijos. Esta situación a menudo produce depresión, en especial en los padres que han centrado todas sus expectativas en hijos que ya no están presentes. Punto 5. Leeremos Ruth 1.5, a ver qué nos dice. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido.
pérdida de los hijos. Esta habrá sido, por cierto, una situación muy estresante para Noemí. La pérdida de los padres nos convierte en huérfanos, la del cónyuge en viudos, pero la pérdida de un hijo no tiene nombre. Noemí sufrió ese dolor sin nombre. Lo lógico es que los hijos entierren a sus padres y no al revés, pero la vida no siempre es lógica. Ahora leemos Ruth 1:12, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Volveos, hijas mías, e idos, que yo ya soy vieja para varón. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún diere a luz. O sea, lo que les está diciendo Noemí a sus nueras es que la dejen en paz, que ella se regresa a su tierra, porque aún ya es vieja y aunque quisiera tener marido, sus hijos no alcanzarían para estar a la altura de entregarla como sus maridos. Preocupaciones, soledad y vejez. Noemí debe haber estado llena de preguntas. Tenía que enfrentar la difícil experiencia de vivir con el silencio divino. Además, ya era anciana y sus opciones eran limitadas. No es lo mismo enfrentar dificultades con la fortaleza de la juventud que cuando se carga el peso de los años. Fue en ese momento que Noemí decidió regresar a Belén. Era un viaje riesgoso para una mujer sola. Imagínenla llegar a su pueblo para repetir vez tras vez su triste historia a familiares y amigos. ¿Qué contraste entre los que había esperado y lo que había sucedido? Noemí salió con una familia, pero regresó sola. Dejó Belén esperando una vida mejor y regresó con una tragedia insólita. Salió como Noemí, que en hebreo dice dulce, y regresó como Mara, en hebreo amarga. Ruth 1:20 y 21. Lo invito en medio de sus pérdidas y tragedias a imaginar por un momento a Noemí mientras mece a Obed en su regazo. O sea, a ponernos en los zapatos de esta mujer de la Biblia. Cuánto amor, cuánta ternura para con sus hijos y tener que regresar sola a su tierra natal. Pero todo hay un rayo de esperanza, hay un rayo de luz. Ruth, la nuera moabita de Noemí, había sufrido pérdidas similares. Había llorado la muerte de su esposo y no sabía bien qué sería de ella. Aún así, decidió no dejar a su suegra, declarando en una asombrosa profesión de fe: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Versículo 16. Qué compasión la de esta mujer por su suegra. Y así mucha gente habla mal de las suegras. Hay suegras buenas y nueras también. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, le dice Ruth a Noemí. En cierto sentido, Ruth y Noemí representan a aquellos que, con la ayuda de Dios, superan de la mejor manera posible las pruebas y dificultades de la vida. En lugar de caer en la amargura o el cinismo, continúan viviendo, amando y encontrando satisfacción y alegría en el servicio por otros. Muestran que la fe es clave para establecer la resiliencia emocional y espiritual. Mientras Ruth espiga los campos para ayudar a Noemí, conoce a Booz,
que queda impresionado por la actitud de la joven viuda. Booz le ofrece agua y protección, comparte con ella su comida, la anima, la protege y le da la oportunidad de ayudarse a sí misma. Esto lo encontramos en Ruth 2, versículo 9 al 17. En la noche, cuando Ruth le cuenta a su suegra las bendiciones recibidas, Noemí se refiere a Booz como un Goel, versículo 20, que en hebreo significa redentor, o sea, alguien que le podía tender la mano, que la podía sacar de la aflicción en la cual se encontraba. En la Biblia hay historias maravillosas, sino que nos encanta más estar pegados de otras cosas que en leer estas historias asombrosas de la palabra de Dios. Redentor es lo que Cristo Jesús también representa para cada uno de nosotros. Nosotros estamos sumidos y entrampados en las garras de Satanás, y solamente entregando nuestras vidas al Redentor, Él puede darnos la victoria sobre el pecado, y así poder estar en plena comunión de gozo con el Padre Celestial. La historia de Noemí y Ruth nos recuerda que Dios comprende las necesidades de nuestras familias. En su providencia les provee de un Goel, o sea, de un Redentor. Y Él también tiene un Goel para las familias que sufren. En su función de Goel, Booz llega a ser un tipo de Cristo, como lo destaca Elena de White. La obra de redimirnos a nosotros y nuestra herencia, perdida por el pecado, recayó sobre aquel que era pariente cercano nuestro, y a fin de redimirnos, Él se hizo pariente nuestro, más cercano que el padre, la madre, el hermano, el amigo o el amante es el Señor nuestro Salvador, Cristo Jesús. Finalmente, Ruth le pide a Booz que cumpla su responsabilidad de redentor y la redima. Booz responde de buena gana y le toma por esposa. Mire qué maravilla cómo va cambiando los papeles. Después de estar triste, sola, sin marido, sin hijo y sin nada, ahora el Señor a través de Booz la redime para darle satisfacción en su vida familiar. Un final feliz. A continuación vemos que Noemí aparece cuidando a Obed, el hijo de Ruth, la que antes había perdido tanto, ahora cuida de un niño. El rostro cruzado por muchas arrugas, los ojos acostumbrados a derramar lágrimas, ahora brillan de esperanza. En el regazo de Noemí descansa la simiente del futuro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Mire qué bonito, hasta leyendo la Biblia entiende uno de dónde procede Cristo Jesús, la descendencia del divino Redentor. Obed sería el abuelo de David, y del linaje de David vendría el Salvador de toda la humanidad. Lo invito, en medio de sus pérdidas y tragedias, a imaginar por un momento a Noemí mientras mece a Obed en su regazo, con la confianza de que su futuro estaba asegurado gracias al Goel, o sea, al Redentor. Vemos aquí una fe capaz de soportar las pruebas y el dolor. Jesús nos comprende, porque Él también fue experimentado en sufrimientos. Isaías 53:3. Posee la capacidad y la disposición de ser nuestro Goel, o sea, nuestro Redentor. Quiere restaurar nuestros corazones, sanar nuestras heridas y traer paz y esperanza a nuestro corazón quebrantado. Esta ha sido mi pequeña reflexión a esta hora de la mañana para aquellas personas que están pasando por momentos difíciles por sus pérdidas de sus seres queridos,
familiares, amigos, hogares rotos, pero hay un Dios todopoderoso en el cielo, preocupado por vuestra salvación, y ese es nada más y nada menos que aquel que llevó nuestras cuitas, pesares y dolores, Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro divino Salvador. Cuando tenemos comunión con Él, Él nos da paz, gozo, fe y esperanza. Y como dice la Biblia, que el tiempo presente no es nada comparado con la gloria venidera que pronto ha de revelarse. Romanos 8:18. Que tengan un buen día y que el Señor les bendiga ricamente.